Bienvenidos a nuestro primer video de nuestra cuarta semana. Hemos concluido un bloque de 6 trompetas. En las primeras 4 trompetas nos anuncian un nuevo éxodo, en una clara referencia a los elementos y signos del antiguo éxodo. La quinta trompeta nos habla del despertar de Abadón, y en la sexta trompeta nos anuncian la muerte de una gran cantidad de gente a manos de un ejército enemigo. Entre la sexta y la séptima trompeta, Juan intercala dos visiones que son importantes para comprender nuestra séptima trompeta y la globalidad del Apocalipsis en general. Por otra parte, es importante entender la perspectiva desde la cual nosotros leemos el libro del Apocalipsis. De ello dependerá la comprensión del contenido de este libro. En la lectura del Apocalipsis se puede tomar la actitud de ser un simple espectador, es decir, como aquel que en la mañana se levanta y lee en el periódico las predicciones del tiempo. No hay otra cosa que hacer sino que simplemente tomar las precauciones. Pero el Apocalipsis es un libro que nos llama a no ser simples espectadores, nos llama a tomar parte activa en la historia. No se trata simplemente del anuncio de la destrucción del mundo, sino por el contrario, cómo podemos hacer que nuestro mundo sea más humano, más fraterno y en el plan de Dios. Por lo tanto, no se habla de la destrucción del mundo, sino de la creación final. Todo lo contrario. Dios no quiere destruir el mundo. Dios quiere llevarlo a la plenitud. En este querer de Dios de llevar el mundo a la plenitud, nosotros estamos todos implicados. Y este es el llamado fundamental del Apocalipsis. No podemos ser simples espectadores de la historia. Tenemos que tomar parte activa en ella. El Apocalipsis no se trata de predicciones que son inevitables de cambiar. Y en esto está, y en esto estará, la óptica de lo que hoy nosotros vamos a leer y esta maravillosa trama apocalíptica que ahora empieza a desarrollarse frente a nosotros en estos capítulos. Fijémonos que hasta la sexta trompeta no ha cambiado la actitud del hombre. Dios ha mostrado sus signos, pero la actitud del hombre sigue exactamente igual. Por esto, Juan intercala dos visiones que hacen entender a aquel que lee que Dios no es el Dios que quiere la muerte de la humanidad, sino todo lo contrario, quiere su vida y la plenitud del mundo. Juan intercalará entre la sexta y la séptima trompeta dos visiones. La primera de ellas nos hace referencia a un libro que Juan tiene que comer. La segunda nos hablará de dos testimonios. En la primera se reafirma la vocación profética de Juan. Este ángel le da de comer un libro, dulce como la miel, pero la amarga las entrañas, y es enviado a profetizar a todas las naciones. Sin embargo, este texto es de una riqueza tan importante que es necesario observarlo brevemente con detenimiento. Juan ahora ve un ángel poderoso. Fijémonos en el detalle cómo Juan describe a este ángel. Tiene un arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Coloca el pie derecho en el mar y el otro sobre la tierra, es decir, abarca todo lo creado. Tiene una voz fuerte como león y tiene su fuerza la capacidad de 7 truenos. Recordemos que 7 significa un número de plenitud, un número importante. Es decir, que su voz es absolutamente fuerte. En tal sentido, ha descrito por medio de comparaciones con fenómenos astrales, nube, arcoíris, sol, fuego y las dimensiones cósmicas. Este ángel contrasta y se contrapone con la estrella caída de la visión anterior, en el capítulo 9, 1 y siguientes. La presencia de este ángel
nos recuerda también el capítulo 5, cuando otro ángel poderoso preguntaba quién podría abrir el libro. Hay un claro paralelismo entre ambas escenas. Este ángel tiene un pequeño libro abierto. Juan pretende escribir la voz que escucha. Sin embargo, escucha una voz que le dice: sella lo que has escuchado de estos 7 truenos. No lo escribas. Pero fijémonos cómo continúa este mandato. No lo escribas. Toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero tu boca será dulce como la miel. Por eso el mandato no es a escribir este libro, sino por el contrario, es a comerse el libro. Juan deberá comer el librito, hacerlo suyo, aunque le amargue las entrañas. Se inspira en el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 al 3. Por eso, reafirma la vocación profética de Juan en Ezequiel, que es llamado a comer el libro, y en Jeremías, que es llamado a profetizar a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Luego de esta primera visión, donde se reafirma la vocación profética de Juan, en la segunda visión se nos reafirmará la vocación profética de la iglesia entera. El capítulo 11 es una visión provocativa, sugerente, llena de imágenes dramáticas, pero también de imágenes de alegría y de gloria. Por eso será importante prestar nuestra atención a esta segunda visión, donde aparecerán 2 testigos, 2 profetas también enviados por Dios a profetizar y a llamar la atención al mundo y a las comunidades. En esta visión se nos hablará del templo y de 2 testigos. Juan nos ha mencionado el templo en los primeros capítulos del Apocalipsis. Sin embargo, en este capítulo en especial, Juan añadirá un aspecto de suma importancia. A Juan se le manda medir el templo en su realidad exterior, pero también a sus adoradores. Es decir, la humanidad y la comunidad entera se ha transformado en el santuario de Dios. Un templo que es imposible de destruir con la guerra o la destrucción. Recordemos que los romanos han destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, el templo que Juan presenta es el verdadero santuario, con altar y adoradores fieles. Juan nos presenta el doble rostro de este santuario. Por un lado, mantiene un aspecto glorioso, ser santuario de Dios, y por otra parte es perseguida y pisoteada. A esto era referencia a estos 2 testigos que son llamados a profetizar. Otro elemento de suma importancia es que Juan nos coloca el lapso de 42 meses. 42 meses, 1270 días, 3 días y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio, son números que aluden la misma cantidad simbólica. 42 meses de 30 días, es decir, 1260 días, 3 años y medio. Nos aluden a un tiempo de prueba, a un tiempo en el que el cristianismo sufrirá la persecución y el testimonio, pero a la vez es el momento oportuno para proclamar el testimonio fiel de Jesucristo. Por esto, estos números nos ubican en un periodo en el que la iglesia y la comunidad ha de dar testimonio y proclamar el mensaje de Jesús. Juan prosigue con la visión de estos 2 testigos. Testigos que están llamados a profetizar por 1260 días, un periodo similar a los 42 meses. Quiere decir un periodo de cambio, un periodo de transformación, un periodo de arrepentimiento. Por otra parte, Juan equipara a estos 2 testigos con la figura del olivo y del candelero. Anteriormente, Juan ha hablado de este candelero refiriéndose a la esencia misma de la iglesia. Ahora lo une a la imagen del olivo. El olivo es de donde se extrae el aceite para vertirlo en las lámparas y éstas puedan dar luz. Por lo tanto, los profetas son la luz de Dios en el mundo.
En el capítulo 19, versículo 10, el mismo Juan nos dirá lo que es la profecía. Es importante entender de este profeta, Juan, el que escribe el Apocalipsis, qué significa realmente la profecía cristiana. Ser profeta significa ser fiel al testimonio de Jesucristo, pues el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía cristiana. Es importante tener bien claro este concepto de lo que significa la profecía cristiana. En este capítulo, Juan une la tradición profética de Israel con la nueva tradición profética de la Iglesia. Estos dos testigos son comparados a Elías y Moisés. De esta forma, la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento encuentran una absoluta conjunción. Igual que los profetas de Israel e igual que los profetas de la comunidad cristiana, estos sufren persecución y son asesinados. Sus cuerpos son expuestos durante 3 días y medio. No sepultar un cadáver en la tradición oriental es una ofensa grave. Es lo peor que le puede pasar a un difunto. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por su muerte. Esta actitud de alegría cambiará a reconocimiento de la gloria de Dios cuando en una imagen provocativa de lo que significa la resurrección, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, los coloca nuevamente en pie y los lleva a la plena comunión. Suban acá, subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Por lo tanto, la resurrección y la resurrección de todos nosotros se entenderá siempre como un acto de justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios significa oferta de vida plena para todos. En ello consiste y radica la justicia de Dios. Ha concluido la visión de estos dos profetas, y con ello se ha cumplido el tiempo. Se anuncia la séptima trompeta. El capítulo 10, versículo 7, nos había dicho: el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. La séptima trompeta nos anunciará la plenitud de este tiempo. El segundo ay ha pasado, y con él la realización del tiempo de la profecía y del testimonio de la Iglesia. La séptima trompeta se nos convierte en un canto de alabanza. Con el anuncio de la séptima trompeta, que es un canto triunfal, podría darse por concluido el Apocalipsis, pues se da por asentada la victoria final y definitiva de Dios, el Todopoderoso, aquel que es y el que era, el que ha comenzado a reinar. Sin embargo, el Apocalipsis continuará desarrollando su trama para fortalecer la esperanza y el testimonio de las comunidades cristianas. Séptimo ángel suena la trompeta, y entonces los 24 ancianos, este número de plenitud nuevamente, afirman y proclaman todos juntos en un canto de victoria. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y fijémonos en este momento. Aquel que es y el que era. Antes había afirmado. Aquel que era, que es y el que ha de venir. El tiempo se ha cumplido, y como el tiempo se ha cumplido, la fórmula inmediatamente cambia. Aquel que es y el que era. Primero privilegia el tiempo presente y luego el pasado. El futuro queda excluido porque ya Dios es presente y reina en las naciones. Las naciones se habían encolorizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo que sean juzgados los muertos, el tiempo de recompensa para tus siervos los profetas. Se abre el santuario del cielo y aparece el arca de la alianza en el santuario. Se producen los mismos signos que se han producido frente a la presencia de Dios: relámpago, truenos, temblor de la tierra y una fuerte granizada. Quiere decir, la alianza es permanente y abierta para todas las naciones. Con el capítulo 11 podría bien haber concluido nuestra lectura del Apocalipsis. Sin embargo, Juan continúa. Fundamentalmente, ¿por qué continúa? Juan es consciente del mal y las dinámicas del mal en la historia, y por eso quiere invitar a las comunidades cristianas a seguir a Jesús luchando contra las dinámicas del mal.
El problema del mal es un problema fundamentalmente que atañe a la esencia divina de Dios. ¿Quién es Dios? El Apocalipsis nos presentará quién es Dios. Dios es el Dios creador y el Dios de la vida. Dios no busca la destrucción del mundo. Por el contrario, Dios se opone a las dinámicas de muerte de nuestra historia y a todos aquellos que buscan oprimir la vida. Este es el proyecto del Apocalipsis. El Apocalipsis invita a las comunidades cristianas a discernir su historia, a descubrir cuáles son las dinámicas del mal dentro de ellas y oponerse a ellas, celebrando el único Dios, el Dios que quiere nuestra vida y que nuestra vida sea plena y abundante. El capítulo 12 nos introduce en una interesante trama en la que predominan 4 personajes: la bestia, una mujer, un niño y con ellos los ángeles. La interpretación más ampliamente extendida y conocida, fácilmente asociada, es que esta mujer es la madre del Señor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Juan no se está refiriendo a María específicamente. Igual que en la tradición de la Iglesia se ha asociado a María con Eva, de esta forma la tradición de la Iglesia, específicamente en la celebración de la Misa de la Asunción, se lee este pasaje, asociando indirectamente a esta mujer con la madre del Mesías, con la madre de Jesús. Sin embargo, será importante ver qué es lo que Juan se está refiriendo, incluso para hacer mucho más rica la interpretación mariana. Pero quiero acotar que la interpretación mariana no es la única o la exclusiva cuando nosotros leemos este texto. Por ello es importante tener en nuestra vista una amplitud en la interpretación de este texto. En este capítulo se nos introduce a una trama profunda entre la lucha entre el bien y el mal. Juan lo divide en 3 partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 7, y luego va del versículo 7 al versículo 13 y culmina del versículo 13 al versículo 18. Juan nos introduce entre esta presentación de la mujer y el dragón un cántico que es importante para entender la dinámica de este capítulo. Este pasaje entre la visión del dragón y la mujer ha despertado siempre el interés de los comentaristas. Muy probablemente Juan en este momento se encuentra haciendo una parodia de un mito conocido en su época. Recordemos que el emperador era asociado a Apolo. El mito de Leto, la madre de Apolo, es una mujer que encinta tiene que huir por los celos de otra diosa. Es perseguida por una gran serpiente y encuentra refugio a través de un medio acuático en una isla. Igual se nos hablará de estas aguas en el versículo 15. Posiblemente Juan está haciendo una parodia. Está utilizando este mito ampliamente conocido y nos está dando otra visión. Si antes esta madre había generado al emperador, ahora la Iglesia genera el Mesías. Y el emperador, la fuerza opresora, es aliada al dragón. Pero no podemos restringir únicamente que Juan se está refiriendo a este mito de la cultura conocida. Juan fundamentalmente puede también estarse inspirando, como nosotros ya nos hemos dado cuenta, en una lectura profunda del Antiguo Testamento. De esta forma leerá cristológicamente algunos pasajes del Antiguo Testamento. Juan probablemente se ha inspirado en Daniel 10, 13, 20, que presenta un enfrentamiento entre Miguel, el ángel de Israel, y el príncipe de este reino, llamado el rey de Persia. Igualmente, la imagen de la mujer como pueblo es frecuentemente aludida en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 26, 16, 17, 51, Jeremías 2:2, Oseas 2:21. También la imagen del dragón es una imagen común entre los profetas de Israel, que simbolizan a este poder como el poder político del faraón o del imperio,
expuesto como enemigo a Dios. Así lo encontramos en Isaías 27:1, 37, Jeremías 51:34, Ezequiel 29:3-5. En este caso, ya no será referencia para aludir al dragón como el poder opresor del antiguo Israel, sino todo lo contrario. Empuja a la mujer al desierto, donde ya no será Egipto el perseguidor, sino Roma. Y no es el éxodo de Moisés, sino el éxodo de la iglesia del Mesías y de su pueblo. Por esto encontraremos también en este texto la referencia al éxodo. Pero detengamos nuestra mirada a analizar a esta mujer. Esta mujer posee los signos de la creación, el sol, la luna y las estrellas. Tiene 12 estrellas, muy posiblemente en referencia a las 12 tribus de Israel, pero ahora colocado en el nuevo pueblo de Israel con los 12 apóstoles. Está encinta y grita con dolores de parto en el tormento de dar a luz. El sufrimiento del parto es también colocado con la esperanza de una nueva vida. La comunidad sufre la persecución, pero dentro de ella lleva la vida. En el cielo se genera también otro drama. Hay un gran dragón rojo, de 7 cabezas y 7 diademas. Quiere decir que tiene una gran amplitud de presencia y de medios. Sin embargo, su poder, 10, es limitado. No tiene 12 cuernos, tampoco tiene 7 cuernos, solamente tiene 10 cuernos, lo que nos lleva a entender que su poder es limitado. Posteriormente, en el versículo 7 al versículo 13, nos daremos cuenta que este dragón es arrojado y este ser arrojado es repetido 4 veces. En tal sentido, su poder no es absoluto, sino totalmente limitado. Por esto es importante entender este número de versículos colocado en la mitad de esta historia. Ello nos llama a entender que el mal está perdiendo y el mejor papel de nosotros es resistir. Por eso la mujer huye al desierto. El desierto nos evoca nuevamente esa imagen de Éxodo donde Dios ha preparado por 1260 días, es decir, 3 años y medio, un tiempo limitado. La mujer ha dado luz a un hijo, el cual ha sido inmediatamente arrebatado hasta su trono. Por lo tanto, ya no se habla del Belén, sino de la mañana de Pascua, en el cual inmediatamente es arrebatado y llevado al trono de Dios. Ese nacimiento es al mismo tiempo su victoria, la victoria del Cordero. Una victoria que ha sido realizada gracias a la sangre del Cordero y su testimonio. Como nos damos cuenta, si Apolo antes había matado a la bestia como venganza a la afrenta de su madre, en este momento Juan nos presenta cómo es la lógica de Dios. Dios vence el mal a través de su amor absoluto y pleno. Dios vence el mal dándose y entregándose a sí mismo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero le dieron a la mujer 2 alas de águila grande para volar al desierto. Esta referencia se encuentra también en el cántico, en las alas de águila que le dan para huir, que simbolizan la rapidez de la ayuda divina. Así lo encontramos en Éxodo 19:4. La mujer es llevada por un lapso de 3 años y medio, es decir, por un lapso importante, pero no es un lapso pleno. Un lapso en el cual la iglesia ha de dar testimonio. Entonces el dragón vomita nuevamente un río de agua, recordándonos el mar rojo que ha atravesado Israel en su éxodo. Pero esta vez la tierra, la creación entera, viene en su auxilio y traga el mar que había vomitado. Entonces el dragón, despechado contra la mujer, hace la guerra contra los hijos de esta mujer, contra los hijos de la iglesia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. En síntesis, esta mujer es la personificación simbólica del pueblo de Dios, de estas comunidades que llevan dentro de sí la vida. Desde la venida de Jesús
se dio inicio a los tiempos mesiánicos, pero nos encontramos todavía en Éxodo. Este Éxodo nos lleva al fuerte compromiso de mantenernos en los mandamientos de Dios y fieles al testimonio de Jesucristo. Mientras tanto, soportamos con dolores de parto en una historia que gime y clama por la vida plena y total.